Ya, ahora este ejercicio es un poquito más difícil porque ya requiere que nos acordemos de las fórmulas, ¿sí? Hay unas cosas que no alcanzamos a ver en clase que tienen que ver con geometría, um, pero esto es solamente aprenderse las fórmulas. Nomás se acuerdan que en algún momento yo les dije, aprendanse las fórmulas y con eso ya solamente es reemplazar. En este caso es eso. Si se acuerdan, recién vimos el área cuando son figuras en dos dimensiones, básicamente. Base por altura, ¿cierto? Y se multiplica solamente las dos dimensiones para poder entender cuánto es lo que se rellena del espacio. Y a eso nosotros le llamamos área, ¿ok? Sin embargo, existen figuras en tres dimensiones, porque es como vemos finalmente el mundo. Si se dan cuenta, este, este látex en particular viene en un envase y es un envase cilíndrico, ¿ok? Cuando queremos saber cuánto es eh, lo que tiene adentro un envase como este, nosotros ya no hablamos de área, sino que hablamos del volumen. Yo me imagino que lo han escuchado, ¿no? Ya no hablamos de metros cuadrados, sino que hablamos de metros cúbicos. Y en este caso es porque hablamos de tres dimensiones. Um, entonces lo que necesitamos saber para la segunda pregunta tiene que ver con eso, porque nos dice, un galón es equivalente a 3.785 centímetros cúbicos. Si la altura del tarro es de 22 centímetros, ¿cuánto mide aproximadamente el diámetro de la base? Y vamos a considerar esa figurita que está ahí, ¿cierto? Significa pi, ¿ok? Que pi vale 3. ¿Por qué nos dan toda esta información? Básicamente nos están diciendo entonces que necesitamos saber cuánto es el diámetro y necesitamos saber otras informaciones para ello. Esto de nuevo es una escalada de informaciones con la que nosotros ya deberíamos saber, ¿cierto? Con anterioridad para poder llegar a la cifra o al monto. Entonces lo que vamos a hacer es primero y antes que todo recordar, o más que recordar para ustedes en este caso, es aprender cuál es la fórmula para sacar el volumen, que es todo lo que contiene, ¿cierto?, adentro, de un cilindro, porque básicamente donde viene el látex o donde viene la información, perdón, donde viene el galón, donde viene la pintura, es un cilindro, ¿ok? Entonces vamos a decir que el volumen, ¿cierto?, de un cilindro, que sería más o menos así, ¿cierto?, va a ser igual a pi, que es la relación del diámetro con el perímetro, ¿cierto? Con la circunferencia, que es un valor, para que ustedes no se enreden, es un valor que ya está entregado ya, ¿sí? Es 3,141516 el valor, algo así en el aproximado, porque es un número infinito, pero, pero en este caso va a valer 3, ¿ok? Ya les están diciendo cuánto mide esto o cuánto vale. Es el volumen, es pi por el radio, ¿cierto?, al cuadrado, esto multiplicado al cuadrado, por la altura, que para efectos matemáticos se habla de h, ¿sí? Ahora, volvamos entonces a la información que nos están entregando y que es importante para estos efectos. Nos están diciendo que un galón, ¿cierto?, o en este caso el total, el volumen del galón, ¿cierto?, de pintura es igual a 3.785 centímetros cúbicos. O sea, ya nos están entregando esta información. Nos están diciendo también que pi es igual a 3, ¿ok? Cerradito. Y además nos están diciendo que la altura del tarro, que es lo mismo que decir h, ¿cierto?, para efectos de geometría, es igual a 22 centímetros. ¿Sí? Si se dan cuenta, nos están entregando toda la información
excepto el radio. ¿Por qué no nos entregan la información del radio? Y esto también es información nueva, para que lo tengan en consideración. En una circunferencia, como esta, si yo tengo un punto que está equidistante de todos los lados, quiere decir que está justo en el centro, yo puedo trazar una línea de aquí hasta acá. Esta línea yo le voy a decir radio. ¿Ok? Así se llama. Si yo lanzo una línea que va desde un extremo de la circunferencia y llega hasta el otro extremo pasando por el centro, tengo, de aquí a allá tengo un radio, de aquí a acá tengo otro radio, pero 2 radios es igual al diámetro, que es la pregunta que nos están haciendo. ¿Se acuerdan? La pregunta es, ¿cuánto mide aproximadamente el diámetro de la base? Si nosotros miramos en perspectiva, en este caso, pucha, a ver, no sé si tengo un cilindro acá, pero si, por ejemplo, nosotros miramos la base de algo, en este caso de un cilindro, es un círculo, ¿cierto? Entonces, nos están diciendo cuánto mide la base, el diámetro de la base. Con la información, sabiendo cuáles son los radios, o cuál es el radio en este caso, vamos a llegar, multiplicándolo por 2, vamos a saber cuál es el tamaño del diámetro. Partamos entonces porque ya tenemos toda la información que necesitamos. Y ahora solamente vamos a hacer 2 cosas. Vamos a reemplazar y vamos a hacer una ecuación simple, que fue lo último que vimos en las últimas clases. La información entonces dice: volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. ¿Sabemos el volumen? Sabemos el volumen, que es 3000, vamos a hacerlo más arriba, 3785. ¿Sí? Estamos reemplazando este por este, porque ya sabemos cuál es el valor de volumen. Nos dicen también el valor de pi. Va a ser igual entonces al valor de pi, que es 3. Lo vamos a multiplicar por el radio, porque no lo sabemos. Eso sí que no lo sabemos. Al cuadrado. Y esto además lo vamos a multiplicar por la altura. ¿Cuánto dijimos que era la altura? 22. A ver, denme un segundo. Okay. Uy, vuelvo. Ahora sí. Ok, entonces tengo la información lista. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a mantener, acuérdense, el espejo, ¿cierto? Lo que está todo en un lado y en el otro. 3785. De aquí vamos a hacer lo que podemos hacer. ¿Podemos multiplicar 3 por radio al cuadrado? Sí, pero en realidad lo que estamos buscando es que este se va a convertir en nuestra incógnita. Es lo que necesitamos despejar porque necesitamos saber esto, ¿sí? Necesitamos saber cuánto vale el radio. Entonces vamos a hacer lo que vamos a hacer acá, que es multiplicar. Vamos a multiplicar entonces 33 por 22. Perdón, 3 por 22. 3 por 22, 22 por 2 es 44, 66. 66 por radio al cuadrado. Lo que estamos buscando acá es despejar la incógnita de radio. Si está el 66 multiplicando esto, ¿cuánto o cómo logramos despejar esto? Esto se está multiplicando en este lado, pasa al otro lado de la igualdad dividiendo. Por lo tanto, me va a dar 3785 dividido 66 es igual a radio al cuadrado. ¿Ok? Esto, si lo sacan con calculadora, les va a dar un número similar a este. Lo vamos a hacer hacia allá. 57,3484 periódicos, algo así. ¿Ok? Y eso va a ser igual entonces a radio
al cuadrado. En este caso en particular necesitamos saber el valor de radio, no de radio al cuadrado. Para ello lo que vamos a hacer es agregar una raíz a cada lado. Entonces vamos a agregar 57,3484 periódico, ¿cierto? Al cuadrado. Raíz de radio al cuadrado. Como la radio está al cuadrado y le agregué una raíz, voy a eliminar esto. Entonces esto me va a quedar raíz de 57,3484, y eso es igual a radio. En calculadora, si yo saco este cálculo, meto la raíz, me va a dar que es 7,57 aproximado, ¿cierto? Va a ser aproximado al valor de radio. Si ya sabemos el valor de radio, solo nos queda saber entonces cuál es el valor del diámetro, porque 2 radios es igual al valor del diámetro. Es decir, 2 por 7,57 va a ser igual aproximadamente a 15,14. ¿Sí? Y eso va a ser igual al diámetro. Si vemos las respuestas que nos está entregando la pregunta, ninguna calza absolutamente con la respuesta que nosotros logramos encontrar, pero sin embargo, siempre hay que leer bien las preguntas, porque si se dan cuenta dice: ¿cuánto mide aproximadamente, ¿ok?, el diámetro de la base? Aproximadamente sería entonces la letra C, porque nos da que es 15,14. ¿Sí? Fíjense bien, la pregunta igual está hecha para que se puedan equivocar, porque si sacan el valor de radio, un radio mide aproximadamente 7,6 centímetros, pero nos están pidiendo el diámetro, ¿ok? Y eso es igual aproximadamente a 15 centímetros.